Bueno, pues ahora me encantaría que Manuela Carmena me acompañara, curator de esta tercera edición del Forbes Summit Woman, ex jueza, ex alcaldesa de Madrid, mujer comprometida. Y me encantaría que me contaras, Manuela, lo primero de todo, siéntate aquí conmigo, ¿cómo ha ido ese viaje por ser curator organizadora de estas jornadas? Bueno, muy buenos días a todos y no puedo empezar sin antes de dar las gracias porque qué fenomenal es que se hagan estos informes estadísticos. Tengo que decir, yo ahora estaba pensando cómo nos gustaría, ¿no?, que en el Congreso de los Diputados viéramos esto, ¿no?, en lugar de tantos discursos insultándose unos a otros, una gran pantalla viendo qué resultado da las medidas que se toman, que al fin y al cabo nosotros llamamos leyes, ¿no? Es decir, que yo creo que esta cultura de este Sun Summit tan importante es determinante. Si queremos mejorar algo, tenemos que analizarlo, tenemos que evaluarlo y tenemos que proponer alternativas, ¿no? Entonces, pues, tú me decías cuál ha sido la experiencia. Esta. Gracias. Claro, pero fíjate, yo recogiendo el informe, ¿no?, a mí me ha sorprendido, Manuela, una pregunta, ante una evidencia más que una pregunta, ¿no? Si las empresas son conscientes que la igualdad genera beneficio y las políticas de no igualdad e inclusión generan pérdidas, ¿por qué seguimos teniendo estas estadísticas tan negativas todavía, para mí, con respecto a la igualdad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en el que empezamos a darnos cuenta que las políticas de igualdad están inmersas en algo que a veces se nos olvida, que es la política de los valores, ¿no? Yo creo que la gran aportación del feminismo no es solamente la reivindicación de la igualdad, porque diríamos que esto es casi de sentido común, ¿no? ¿Por qué las mujeres no van a tener los derechos que tienen los hombres, ¿no? A veces profundizar en la historia no a la más inmediata, sino a la historia del mundo, es impresionante ver cómo, pues allá en el siglo XVII, por ejemplo, había un gran debate en la teología entre los grandes emisores, diríamos, los grandes influencers de entonces, en los que se decía que el problema es que las mujeres éramos seres incompletos, ¿no? Es decir, que el hecho de no tener pene pues hacía que éramos tan incompletos que, según decían los grandes teólogos de aquellos años, si llegábamos al firmamento porque habíamos sido buenas, entonces recuperaríamos el pene. Es decir, esto parece increíble, pero esto ha sido así. Es decir, la mujer se ha planteado siempre como que ni tan siquiera era realmente un ser humano, ¿no? Pero, digamos, dando un gran paso en el mundo de lo que hoy sucede, pues evidentemente como las mujeres no vamos a tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Yo creo que el gran aporte es que las mujeres incorporamos otros valores, que no son valores por el hecho biológico de ser mujeres, sino que son los valores de la cultura femenina a lo largo del mundo. Las mujeres hemos garantizado la paz, las mujeres hemos defendido la vida doméstica, las mujeres hemos cuidado a los niños, hemos cuidado a los enfermos, a los ancianos, a los mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que una visión del mundo en el que haga posible que todo el mundo pueda efectivamente desarrollar sus aspiraciones, su felicidad, etcétera, tiene que partir de considerar la vida doméstica como algo determinante, ¿no? Cuando yo veía las estadísticas que de una manera tan clara nos habéis expuesto en las slides, uno se pregunta, claro, un paso para la incorporación, un obstáculo para la incorporación de la mujer a la vida directiva, en este caso de las empresas, es la maternidad, ¿no? Y uno piensa, pero es que la paternidad no es tan determinante como la maternidad para traer un hijo al mundo. ¿Es así? ¿Qué quiere esto decir? Que hasta que no estemos convencidos de que una manera de entender la vida implica el que hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad en traer hijos al mundo, en cuidarlos, etcétera, no cambiaremos. Y yo creo que es importantísimo el que se empiece a plantear la misma
responsabilidad, los mismos permisos, los mismos planteamientos de los hombres en relación con los hijos, en relación con su paternidad, que es las mujeres, ¿no? Sí, pero Manuel, a mí no sé la impresión que tienes tú, ¿no? Pero la impresión que a mí me da es que desde hace unos años estamos en una rueda de hámster, ¿no? Basada en una lógica aplastante, ¿no? Y que las mujeres seguimos como justificándonos en todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo, y en esa lógica aplastante de conseguir que las políticas de igualdad sean en el reparto de funciones, tanto en la escena pública como en la escena privada por igual, y como en la incorporación de los puestos directivos y en las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos hace que no podamos salir o no podamos, si es de lógica aplastante, de esa rueda de hámster? Bueno, pues fíjate, yo creo que no estamos en la rueda, estamos en un camino progresivo, sin lugar a ninguna duda, nos lo dicen los datos, ¿no? Pero yo voy a contar una anécdota que yo creo que es muy interesante, ¿no? Estamos en el ayuntamiento y empezamos a darnos cuenta de que, claro, los permisos de maternidad y de paternidad hacen que aquellos concejales que los disfrutan no puedan participar en los debates electorales y lo mismo que participar en los debates, votar en la resolución de los mismos, ¿no? Y entonces, pues, quizá, fíjate, si solamente hubieran tenido permisos las mujeres, a lo mejor no se había planteado. Pero es que el permiso de paternidad afectaba también a concejales varones, ¿no? Bueno, tomamos una decisión y dijimos, claro, tenemos hoy día una tecnología que nos permite perfectamente asistir al debate desde casa y votar desde casa. Y así lo hicimos. Entonces, yo creo que algo histórico, que lo podéis ver además en Instagram, fue cuando ya instauramos ese procedimiento. Había un compañero que estaba de baja por paternidad y se le veía que estaba con su niño en casa, porque le estaba cuidando, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los momentos más bonitos de la historia de los plenos del Ayuntamiento de Madrid fue en un momento en el que el niño se puso a llorar. Y todos le oímos desde nuestros correspondientes departamentos, desde nuestros correspondientes sitiales, ¿no? Habíamos hecho realidad algo. La vida doméstica estaba en la vida pública. Y habíamos conseguido que se consiguiera que se votara desde casa. No había ningún problema. Se podía votar, se podía participar en el debate. ¿Por qué? Porque la tecnología nos lo permite, ¿no? Entonces, es un avance, claro que sí. Y oye, os digo, un avance precioso. La verdad es que el niño lloró en un momento muy oportuno, ¿eh? Porque yo creo que nos relajó un poquito a todos. Estábamos muy tensos y todos pues, nos echamos a reír, ¿no? Recojamos un poco lo que ha comentado la ministra, si te parece, de estos 2 últimos años de la jornada del 8 de marzo y el ser las mujeres como agentes de cambio. ¿Estás de acuerdo que se ha producido, a partir de esta incorporación, de esta acción activa de la mujer y pública, se ha producido un cambio mucho más notable en este camino hacia la igualdad? Yo creo que sí. A mí me encanta lo que tú decías, ¿no? Empezar a asumir las mujeres que somos change makers, es decir, porque por definición, para que nosotros podamos estar en el podium de la responsabilidad que nos pueda corresponder, necesitamos cambiar las estructuras. Y por eso, cuando nosotros llegamos al poder, forzosamente cambiamos las estructuras y conseguimos que valores absolutamente de la vida privada, doméstica, que estaban como detrás, pero que nunca están detrás, porque es lo que nos decide a todos y cada uno de los seres humanos. Lo que nos importa es lo que todos sabemos, pues llegan y entonces se produce el cambio, sin duda. Mira, hay un tema que a mí me parece absolutamente clave y que me ha sorprendido no verlo recogido en las medidas que como inclusividad se recomienda para aquellas empresas que estén convencidas, y ojalá cada vez se convenzan más, que el que las mujeres estén en los puestos directivos puede ser un elemento de desarrollo y de fructificación de la propia empresa. Y es relativo a la necesidad de plantear los horarios desde un elemento determinante, no solo por la flexibilidad, que se lo habéis recogido, sino por algo que yo creo que es una especie de cáncer de la vida social de muchas empresas, que son las reuniones. Esas reuniones que tienen hora de comienzo y nunca tienen hora de finalización. Yo no lo entiendo. A mí me parece que es imposible que empiece una reunión y todo el mundo que participe en ella no sepa a la hora que se va a acabar.
Y diréis, puede que sea una tontería, pero no lo es, porque una estructura de responsabilidad con la vida doméstica obliga a que tengamos una misma paridad y, por tanto, para tener una misma paridad tenemos que tener una organización. Fijaros, hace no mucho, pues un mes o así, yo tenía una reunión con una representante de una editorial, ¿no? Y entonces habíamos quedado a las 12, ella llegó a las 12:30, muy agobiada, y la única justificación que me dio es que estaba en una reunión. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo no, en fin, yo no la quise, bastante problema tenía ella con llegar tarde, yo no la dije nada, ¿no? Pero dije, bueno, ¿y por qué aceptamos el que las reuniones son indefinidas, esencialísimamente importantes y sobre todo imprevisibles en su terminación? ¿Qué sentido tiene, no? Es verdad, lo del libre horario, ¿no? En las políticas de inclusión, y eso lo hemos tratado en el Forbes Summit Diversity, que lo tratamos anualmente, es verdad que el libre horario, pero una de las cosas que también tratan las empresas y están incluyendo es el darle confianza al trabajador, ¿no? El darle confianza, el que pertenezca a la empresa. Yo no sé si es una cuestión de confianza. No sé, te voy lanzando el hecho de que, y sigo, esta lógica aplastante de la igualdad se nos resiste, o sea, se nos resiste en que se acelere un poco más. O sea, si no es una cuestión de confianza, de que las empresas también no confíen en la mujer, en colocarla en puestos directivos. No lo sé, si va por ahí. Bueno, a mí me parece que la base es que no es el decir, bueno, es que es interesante la diversidad porque la paridad puede importar pues esa diferencia que puede ser positiva. No, es que yo creo que es hoy día la cultura femenina es absolutamente imprescindible en el mundo de hoy. Es absolutamente imprescindible, ¿no? De verdad que a veces está bien, ¿no? Yo me acuerdo, pues por ejemplo, escritores de principio de siglo, Armando Palacio Valdés, Gregorio Martínez Sierra, luego hablaremos de esto, eran hombres muy feministas y tiene una cosa muy bonita, Palacio Valdés, que dice que si las mujeres siempre han organizado bien su casa, ¿cómo no van a organizar bien lo más grande, lo público, etcétera, ¿no? Bueno, es bastante interesante profundizar ahí. El caso de Martínez Sierra, que era un dramaturgo extraordinario, luego resultó que esas obras que todo el mundo estimaba como que estaban llenas de sensibilidad, pues resulta que las escribía su mujer, que era María Lejarraga, ¿no? Que después fue una diputada por Málaga y una mujer relevante, pero que escribió todas las obras de su marido, ¿no? Entonces, yo creo que en estos actos se ve cómo, para triunfar, los valores de la cultura de la mujer, del feminismo, son impresionantes, ¿no? Son absolutamente necesarios, ¿no? Fijaros lo que significa que la enorme evolución que han tenido las mujeres, enorme, porque lo recordábamos todos los que estamos hablando aquí, yo empezaba a deciros hasta que se nos consideraba hombres imperfectos en torno al siglo XVII, ¿no? Pero cuando vemos esa enorme evolución, nos damos cuenta de que el movimiento feminista ha sido un inmenso movimiento absolutamente pacífico. Ha sido largo, ¿basado en qué? En convencer. ¿No consideráis que ahora estamos en un momento histórico que la capacidad de la convicción, la capacidad de la seducción es un elemento determinante para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del país? Pues nosotras las mujeres hemos vivido una cultura a lo largo del mundo que nos ha hecho expertas en todas estas áreas. Todos los pedagogos dicen, las niñas enseguida hablan mejor, son más discursivas, son más convincentes. Son valores de la cultura femenina, no de las mujeres biológicamente, Margarita, Emilia, Josefa, no, es de la cultura. Bueno, llevemos esa cultura. Ambicionemos esa cultura, hagamos lo posible para que la disfrutemos y nos beneficiemos de ella, ¿no? Parece que me está tocando hoy ponerme como pitufa gruñona, pero yo sigo recordando que hay términos, por ejemplo, que existen en las mujeres, en las niñas, el dream gap, ¿no? que ocurre, que es que a cierta edad dejan de soñar,
¿Por qué? Y se colocan en el género, soñar según qué profesiones, y eso es real. También las políticas de cuotas, las políticas de reducción de horarios, en vez de una libertad de horarios, ¿no? Porque la reducción de horarios te dejan de incluir en proyectos importantes por las reuniones que comentabas, que como se alargan y tienes una reducción de horario, pues no, y eso perjudica sobre todo a la mujer, ¿no? En cuanto a la paridad, en cuanto a las cuotas, en cuanto a la legislación, ¿por qué tarda tanto, Manuela, esa legislación que desde la ciudadanía pide unas políticas de igualdad como una custodia, como con lo que afecta a la vida privada, también incluya al hombre, pero directamente desde la igualdad, no desde la voluntariedad, ¿no? Bueno, me has dicho muchas cosas. Sí, sí, estoy ahí lanzando, por eso te digo y que te hay... digo, en toda esa cantidad de cosas que me has dicho, muchos de los, digamos, dificultades o problemas que pasa es porque no hemos asumido que la vida doméstica no es solamente de las mujeres, es al 50% de los hombres y las mujeres. Entonces yo creo que dentro de pocos años, estoy segura, que cuando llegue un muchacho joven a hacer una entrevista de trabajo, pues se hablará de cómo tiene planificada su familia, cuándo piensa que va a tener los hijos, como se sigue diciendo ahora a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque si al final van a tener la misma situación, la misma reducción de jornada, los mismos permisos, pues pasará, como os digo yo, que pasaba en el ayuntamiento. Quizá hasta que no han sido los hombres los que han disfrutado el permiso de paternidad, no se ha planteado la posibilidad de participar en los debates políticos hablando y votando a través de la tecnología. Creo que ha sido determinante cuando se asume que esto es una cuestión de todos y que cuidar a los padres, cuidar a los enfermos es de todos y a partir de ahí pues empieza a normalizar la vida. Luego tú decías que qué pasa, que por qué la legislación va tan lenta. Claro, yo también pienso que porque seguimos con unos modelos de legislación que son muy antiguos, yo diría muy de espaldas también a la vida, a la práctica, ¿no? Yo os ponía el ejemplo, ¿no? Qué bonito sería el que nosotros viéramos a los congresistas pues trabajando sobre datos, y aquí pues como hemos tenido la suerte de ver este informe, y no en debates más o menos ocurrentes, en lo que se busca es eliminar, zaherir, confrontar, en lugar de buscar integración, ¿no? Yo estoy convencida que si muchos de los valores de la cultura femenina formaran parte de toda la estructura de lo público, no tendríamos la estructura de elaboración de la legislación que tenemos, ¿no? Tendríamos otra, porque sería práctica, razonable y no exclusivamente vertical, autoritaria. Hay un filósofo austriaco, que es un hombre muy interesante, que dice que la cultura pública o la cultura de la autoridad, que en cierta medida es un poco lo mismo desde las empresas que desde lo público puramente dicho, ha dejado de ser vertical. Yo mando, los demás cumplen. No. Hoy día estamos en un momento en que es una cultura circular. Colaboramos. Decía, adiós Zeus, bienvenido Marte, ¿no? Bienvenido la concepción de todos trabajamos, todos aportamos y no yo mando, ¿no? Entonces, hoy día seguimos teniendo una imagen en la autoridad demasiado masculina, poco práctica, poco útil, no es lo que necesitamos. Nos queda poco tiempo, Manuela. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la igualdad? Porque también se están produciendo con sutilezas, ¿no? Como una frenada, un intento de frenada también, y eso no podemos obviarlo, no podemos dejar de hablarlo en este escenario, ¿no? Parece que hay como un intento de seguir colocándonos en la lucha, ¿no? En que el feminismo o el movimiento feminista, que es... Bueno, es juntamente con el movimiento obrero, ¿no? El movimiento más importante del siglo XX. ¿Por qué se sigue cuestionando? ¿Por qué se sigue colocando palos sobre esas ruedas? Se sigue cuestionando porque yo creo que todos los que estamos aquí, que además hemos vivido la cultura de la empresa, sabemos lo difícil que es el cambio. Y todos sabemos que los cambios se producen con algo que a mí me gusta mucho, que es la ley del cambio. ¿Cómo funciona la ley del cambio?
alguien plantea algo nuevo que no se espera. ¿Cuál es la primera reacción ante algo nuevo que no se espera? Silencio. Bueno, esto es una tontería, este ha dicho esto, eso no sé qué, tal y cual. Ante el primer atisbo de cambio, la primera reacción es el olvido, la indiferencia. Segundo punto en la ley del cambio. Ahora ya cambiamos de verdad y decimos, esto se va a hacer así y tal. Entonces ya viene la enorme confrontación. Bueno, pues yo creo que todavía el movimiento feminista está en la confrontación, porque el objetivo no es solamente la igualdad, sino es el cambio de la realidad que haga posible la igualdad. El cambio de la realidad que permita que los valores clásicos de la cultura femenina formen parte de la sociedad en general. Entonces no hay que desesperarse. Yo siempre digo que a mí, que me ha gustado mucho cambiar las cosas siempre, cuando descubrí esto de la ley del cambio me quedé muchísimo más tranquila, porque es que después de la confrontación viene la aceptación. Y ya el colmo es el cuarto punto, que entonces los que confrontaban dicen que lo han hecho ellos. No pasa nada, son las leyes del cambio. Entonces todos los que tenemos vocación de changemaker, que es una vocación muy interesante porque se lo pasa uno muy bien y muy divertido en la vida cambiando cosas, no hay que desanimarse. Ahora mismo yo creo que la gran confrontación, estamos en el final de la grandísima confrontación. Porque el feminismo empezó siendo muy minoritario, ¿no? Yo os recomiendo, por ejemplo, leer a una mujer que está muy olvidada, que fue la primera periodista en España, que fue Carmen de Burgos, se llamaba Colombine. Ella fue una mujer que en el año 1923, en el periódico en el que ella escribía, tuvo la valentía de plantear por primera vez, 1923, el divorcio, 1923 el voto femenino. En aquel momento ya es una mujer muy interesante, fue amante de César González Ruano, que era muchísimo más joven que ella. Bueno, es una mujer es verdaderamente extraordinaria, ¿no? ¿Por qué os cuento eso? Porque pinceladas de feminismo fueron minoritarias. Y por tanto, la confrontación era minoritaria. Son unas machorras, son unas tías no sé qué, minoritaria. ¿Qué pasa? Que el 8 de marzo, y muchos 8 de marzo, empiezan a demostrar que ya no es minoritario, es ya mucha más, es un colectivo muchísimo mayor. Entonces la confrontación de estas leyes del cambio, que son inevitables, porque el comportamiento humano funciona así, pues ahora tienen que tener una confrontación que vemos que es intensa, pero también marginal. Porque, fijaros, ¿qué es el sector claro de confrontación en este momento respecto a las grandes políticas de género? Muy minoritario y yo diría muy vinculado a una extrema derecha que es especialmente conservadora, ¿no? Eso yo creo que nos indica que estamos en un momento interesante en el que podemos tener una confrontación pues muy llamativa, en fin, con una importancia exagerada, pero es minoritaria y que responde ya a una confrontación muy mayoritaria. Muchísimas gracias, Manuela Carmena, por esta charla. Seguimos avanzando en el Summit. Acompáñame. Gracias, Manuela Carmena.